Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera claves sobre la importancia de la misa, la película en la que testimonios cuentan cómo la Eucaristía cambió sus vidas. Papa en Angelus, participar en la Eucaristía nos anticipa cómo será la vida eterna. ¿Qué dice la Iglesia sobre comulgar en la mano o en la boca? Y sobre el pan sin gluten. Así se producen las hostias en la Parroquia Católica de la Franja de Gaza. Nuevamente estamos aquí con todo el gusto y la voluntad de llevar hasta ustedes el primero de dos especiales sobre la fiesta de Corpus Christi. En estos momentos de crisis es cuando debemos volver la vista, la mirada hacia la Sagrada Eucaristía, hacia el cuerpo y la sangre del Señor. Y Colombia en estos momentos está en crisis. ¿O no, Padre Carlos, dándole un saludo? Muchas gracias, Miriam, para todos los que hasta ahora se van conectando con nosotros a través de YouTube, a través también de otras redes sociales. Los saludamos también a la gente que nos sigue a través del canal católico TV Familia. Tenemos esta semana una de las fiestas más católicas que hay en el calendario litúrgico, y hablamos más católicas porque es que la Eucaristía y el reconocimiento, la valoración y el amor por la Eucaristía es fundamentalmente un patrimonio de la fe católica, y queremos de alguna manera resaltar el tesoro y el gran don de Cristo a la Iglesia, que es la Eucaristía, la presencia de Dios en su cuerpo y en su sangre, en su ser y en su vida. Esto no es simplemente un simbolismo. Juan capítulo 6 nos dice: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él, y tendrá vida eterna y no morirá para siempre. Es demasiado explícito el capítulo 6 de San Juan, y también encontramos los relatos de la institución de la Eucaristía, donde vemos claramente esta verdad suprema. Por eso, en tiempos de guerra en el Medio Oriente, en tiempos de crisis y crispación política, ¿a quién acudir sino a Dios, a la fuerza que nos viene de Dios y al único que puede poner en orden, digamos, un mundo confuso, un mundo a veces complejo de entender, un mundo cambiante desde los caprichos de los líderes políticos que hay en el mundo entero? Claro que sí, Padre Carlos. Cuando uno habla del cuerpo y la sangre del Señor, habla de un misterio tan grande, Padre, que nos excede. Por eso hay muchas personas que no llegan a comprender, van cientos, puedes decir hasta miles de veces a la Eucaristía sin entender qué pasa allí. Sí, hablar del cuerpo de Cristo es hablar de la misma vida, del cuerpo y la sangre de Cristo es hablar de la misma vida de Jesús, de su presencia real, su presencia real. Las iglesias cristianas dicen, celebramos la cena como un simbolismo. Nosotros decimos, pues ustedes tienen una tradición de 100 años en América Latina, un poco más de tiempo en Norteamérica y un poco más de tiempo en Europa, pero la Iglesia por 2000 años, por 21 siglos, ha sostenido una fe inquebrantable, y es que Jesús nos hizo una promesa:
yo siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a abandonar. Y esa promesa se concreta precisamente en miles de sagrarios que contienen lo sagrado, en parroquias, en conventos, en monasterios, en capillas, en casas de retiros espirituales, de manera que es una verdadera alegría sentir que en la vida no caminamos solos, sino que la vida misma de Jesús, en su presencia sacramental, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía o del altar, decimos también, allí acompaña nuestra vida como alimento, como memorial, actualización del sacrificio único de Cristo hace 2000 años y como presencia cierta del amigo que nunca nos falta. Bueno, y vamos a abrir este especial con una nota sobre las claves de la importancia de la Santa Misa. Todos los católicos saben que hay que ir a misa los domingos, pero a muchos les cuesta saber por qué y se preguntan el significado de cada parte de la ceremonia. El Papa y algunos expertos en liturgia explican por qué la misa es el centro de la fe católica y qué importancia tiene el momento de la consagración. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. La misa para nosotros es el centro de la sacramentalidad de la Iglesia, la celebración cristiana plena. La Eucaristía es el momento en el que toda la comunidad se reúne para responder al mandamiento de Jesús. Haced esto en conmemoración mía. Se divide en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. El Papa Francisco ha explicado estas dos partes de la misa en varias catequesis de sus audiencias generales del miércoles. Ma lì si legge la parola di Dio, è il Signore che ci parla. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. Cristo instituyó la misa en la última cena y la concluyó diciendo: haced esto en memoria mía. Por eso la misa está por encima del tiempo, ya que es un memorial de la pasión de Jesús. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana. El Papa dice que la Eucaristía da a los católicos lo que más necesitan: Cristo como fuerza y gracia para seguir caminando. El secretario de la Congregación para el Culto Divino hace una explicación general de la misa y detalla sus elementos principales. La escritura, la fracción de la palabra, da vida a la fracción del pan, en la que Cristo está presente. Es verdad que el Señor está realmente en las escrituras, pero repetir las palabras de Dios sobre el pan y el vino hace que estos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Padre, ¿qué significa la palabra Eucaristía? Tiene del griego eucaristeme, que significa acción de gracias, y sobre todo en la Eucaristía lo que buscamos es agradecer a Dios el regalo de la vida, el regalo de la familia, el regalo del empleo, el regalo de los carismas que tenemos, el regalo de la fe, el regalo de poder ver, escuchar, caminar, oler, comer, el regalo del mundo, el regalo de la Iglesia con sus sacramentos, el regalo de la Santísima Virgen María y su mediación maternal intercesora. De manera que son muchísimos los motivos para agradecer. También podemos pedir, pero una oración es más pura, sobre todo cuando aprende a reconocer que tenemos que tener una actitud de agradecimiento, de gratitud con Dios, que es todo en nosotros. Padre, pero también se habla de la Eucaristía como cena, como fiesta, ¿no? Porque la Eucaristía se instituye en la última comida que tuvo Jesús en la vida. De hecho, esa última cena es la primera Eucaristía cristiana. Y digamos, en sentido bíblico, la cena tiene un sentido de compartir la vida, de compartir la amistad, compartir fraternalmente. Entonces, esta institución de la Eucaristía en el contexto de una comida
hace que ella sea banquete, que ella sea cena, que ella sea festiva y que sea un compartir fraterno. Es como leer un poco esos elementos antropológicos, sociológicos de hace 2000 años y en qué contexto fue instituida la Eucaristía para nosotros entender que Jesús nos da como alimento de vida, que es un elemento que a veces no detallamos lo suficiente y que es un tesoro para la vida, decir, Dios se me da como pan de vida. Padre, la Santa Misa se divide en dos partes especialmente. Así rápidamente explíquenos una y otra parte. Sí, la liturgia de la palabra, el primer momento es todo el conjunto de ritos alrededor de la palabra de Dios. Empieza con la bendición inicial, un saludo a la comunidad, un momento penitencial donde pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Si es en domingo, un momento de glorificación a Dios, si no es cuaresma o adviento, el himno de gloria. Luego una oración de la comunidad y se empiezan las lecturas. Normalmente la primera, excepto en Pascua, es del Antiguo Testamento. Hay un salmo responsorial que une el Antiguo con el Nuevo Testamento. Si es domingo hay una segunda lectura, si es en semana no hay segunda lectura, o si no es fiesta litúrgica, y luego el Evangelio. Y el sacerdote hace una explicación pedagógica, buscando de alguna manera darle aplicación al hoy de nuestra vida. Esa palabra de Dios se culmina con el credo el domingo, la profesión de fe y la llamada oración de los fieles. ¿Una Eucaristía se puede dar sin esta primera parte, Padre, sin la Eucaristía de la palabra? No, sin la liturgia de la palabra no. Y esta liturgia de la palabra, como decía muy bien el sacerdote en el informe, esta fracción del pan, esta fracción de la palabra fragmentada, analizada, prepara la fracción del pan, que es el segundo momento, el prefacio, la plegaria eucarística como tal, la alabanza final a Dios o doxología final, luego la oración del Padre Nuestro, el rito de la paz, la comunión sacramental, la acción de gracias después de la comunión y la oración postcomunión y la bendición de salida. Es la segunda parte fundamental de la liturgia eucarística. No se entiende una sin la otra. La primera ilumina el camino del Señor, pero la segunda da plenitud a esa luz que el Señor nos va mostrando en la vida. Un poco la catequesis de Maús, a los discípulos les ardía el corazón cuando les explicaban la palabra de Dios, la primera parte, pero solo en la fracción del pan, en el comer el pan de vida, dice que se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Esto ocurre con nosotros. En la primera parte nos arde, nos emociona el corazón, decimos, hay palabras de vida eterna en ese texto sagrado, en la explicación que nos dan, pero solo en la consumación de esa vida eterna, cuando ofrecida al Padre Dios por nosotros y luego comida fraternalmente, comulgada, nos alimenta como alimento de vida eterna. O sea, por ejemplo, la humildad que uno puede pensar, bueno, que se puede de pronto soslayar, se puede pasar por alto, es muy importante dentro de la Eucaristía. La gente le da mucha importancia a la homilía y de hecho es importante desde el punto de vista pastoral, porque muchas personas dicen voy a X, Y o Z Eucaristía porque la predicación, la homilía del sacerdote me llega al corazón, me ilumina la vida, me confronta existencialmente. En ese sentido, desde el punto de vista pastoral es muy importante, pero desde el punto de vista de la teología del sacramento eucarístico como tal, la homilía no es el centro es el memorial, la actualización, el ofrecimiento sacrificial de Cristo que hace el sacerdote ante Dios o frente a Dios, de cara a toda la comunidad, en donde realmente actúa como otro Cristo en esta tierra y simplemente obedece el mandato, hagan esto en conmemoración mía o en memoria mía. Entonces lo más importante es el sacrificio redentor de Cristo actualizado al hoy de nuestra vida, 2000 años después de esa última cena y del acto redentor de la cruz. Padre, yo intento hacerle preguntas muy sencillas como el público, si tuviéramos un público aquí enfrente. Dentro de la Eucaristía, en esta primera parte, muchas veces uno tiende a elevarse, a distraerse y demás. ¿Cómo centrarse para vivir esta primera parte que usted dice es preparatoria de la segunda tan importante que viene? Hay siempre una disposición previa a la celebración de la Eucaristía.
Cuando tú vas a un acto de graduación de unos profesionales en una universidad, hay unos actos preparatorios, saludo de la gente, luego ingresan al auditorio, luego se ponen de pie, se entona el himno patrio, el himno nacional, luego unas palabras del rector y luego, digamos, alguna palabra central a los graduandos, de uno de los mismos graduandos. Hay una disposición previa. En la Eucaristía nosotros no podemos llegar como caídos en paracaídas, perdónenme el pleonasmo, como llegando en paracaídas a la Eucaristía, si dejé la olla del arroz en bajo, si la puerta de la calle quedó bien cerrada, si el carro me quedó con la alarma puesta o no me quedó con la alarma puesta, porque en el fondo esa dispersión, esa distracción está denotando una falta, primero de conciencia de qué es lo que vas a celebrar y segundo de preparación previa para vivir el misterio. De hecho, cuando era niño, nuestra madre nos arreglaba los 5 hijos y decían, vamos al acto más importante con el Señor, que es la celebración de la Eucaristía. Entonces nos ponía con la mejor ropa de la semana para ir a celebrar la Eucaristía. Ya esto nos daba una idea de que vamos a un lugar muy especial. Distinto cuando una persona del gimnasio brinca a la Eucaristía en chores y no sé qué, habla de que de pronto no tiene mucha conciencia de la fiesta, el banquete, la celebración, en definitiva el encuentro comunitario con Dios que se da en el marco de la Eucaristía. Sí, de todas maneras la lucha espiritual que hay dentro de una Eucaristía es grave, padre, es intensa, pero bueno, lo que usted dice, hay que superar eso, exactamente, prepararse para vivir el gran momento. Vamos a continuar con esto, pero veamos ahora una nota que nos presenta una película, Vivo, la cual relata la historia de varias personas que han cambiado su vida gracias a la Eucaristía. Y te viene una ola encima que te las derrumba. Entonces dices, ¿y ahora qué? Para mí ya no tenía sentido nada. ¿Qué pasaría si alguien cambiara el enfoque de tu vida? Propuso en un chat que tenemos hacer un retiro de matrimonio. Yo no lo quería hacer. Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles cuentan cómo se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver y aseguran que les ha devuelto la vida. La película Vivo presenta 4 historias de la vida real sobre cómo la Eucaristía ha transformado la vida de las personas. Creo que no es una película solo para gente de fe. No creo que esté limitada a este público. Creo que la gente que no tenga fe y puede ver este documental podrá empaparse de situaciones reales que nosotros mismos hemos experimentado. Y se hizo un silencio sepulcral. El rodaje duró 4 años y fue producido por Hakuna, una asociación que impulsa la nueva evangelización a través de la oración y la adoración para dar a conocer que ahí hay vida. No podemos explicar, no podemos explicar qué ocurre ahí. No podemos explicar cómo lo que dijo Cristo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿no? Y más. Y el que no come este pan no tiene vida eterna. O sea, no lo podemos explicar. Lo que sí podemos contar es que allí hay vida eterna. En la película Vivo no hay ni ficción ni actores. Sus autores están convencidos de querer transmitir algo increíble. Realmente existía, era un Dios vivo. ¿Es la Eucaristía un milagro permanente? Así es. Hay una canción bellísima que dice Eucaristía, milagro de amor, presencia del Señor. Es una bellísima síntesis hecha música. Es un milagro del amor de Dios. Podríamos decir la gran misericordia del Señor frente a la comunidad de creyentes, la Iglesia. Y como decíamos al comienzo del programa, el cumplimiento de esa promesa. Nunca van a estar solos, siempre voy a estar con ustedes. Si nosotros dejamos rutinizar la Eucaristía, dejamos rutinizar a Dios, sencillamente no es la Eucaristía, no es Dios, porque si algo es una eterna novedad, es Dios aconteciendo de manera siempre nueva en la vida, en cada consagración eucarística, la vida divina aconteciendo de manera nueva en el alma humana. Y cuando hay rutina, sencillamente la fe no alcanza a iluminar el misterio, la novedad y la transformación tan grande que se opera en nuestra vida. Padre, a raíz de esto que usted dice, uno no siente nada,
pero el espíritu interiormente se está alimentando, se está fortaleciendo, así calladamente esto va ocurriendo en la Eucaristía, a través de las Eucaristías, ¿no? Tú eres un Cristo viviente. Una vez comulgas, comes a Jesús, así como pasamos frente a un sagrario, nos arrodillamos, adoramos al Señor, lo alabamos, lo saludamos, así también la persona cuando acaba de comulgar es un sagrario viviente. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de esto. Recordemos que en el cristianismo naciente la Eucaristía se hacía una vez al año y muchos se preparaban 6 meses para una sola comunión y agradecían por 6 meses esa comunión eucarística. Luego la Eucaristía se volvió semanal, el día del Señor, el día domingo, y finalmente tener una misa diaria y varias veces al día. Y de pronto, por esta posibilidad, de esta oferta de alimentarnos tanto el Señor en lo que es el alma de la Iglesia, la Eucaristía, a veces podemos perder conciencia, claridad del gran milagro, el gran don que se nos está dando. Y una invitación: no nos dejemos rutinizar. Cuando dices que esa misa es larga, es que el Padre es tedioso, yo simplemente te digo, no hay misas largas, hay amores cortos. En el fondo es la rutina de tu alma la que te impide percibir el gran don de Cristo dándose a ti mismo. Padre, sin lugar a dudas, entonces Jesús hace presencia real allí en el altar después de que el sacerdote hace la plegaria eucarística. Tal cual, es la fe inveterada a lo largo de 21 siglos que ha sostenido que cuando el sacerdote alter Christus, que obra en persona de Cristo y es otro Cristo, está consagrando el mismo Jesús allí presente en el pan y en el vino, eucaristizados, consagrados. Esto lo vivieron a plenitud los santos, los hombres y mujeres creyentes con una fe madura, recia, y uno encuentra los frutos claros de la Eucaristía, porque más allá del concepto de la misa fue chévere, porque la música fue bonita, porque la predicación fue agradable y existencial, sobre todo decimos algo más fuerte, es algo más alegre, es algo con más esperanza, es algo más lleno de amor, es algo con más paz interior. Todos son frutos de la vida del Espíritu del resucitado que está actuando en la Eucaristía, que es la Eucaristía de Cristo y que celebramos los sacerdotes. Padre Carlos, usted que ha vivido tantas Eucaristías, que ha oficiado tantas misas, ¿qué siente en el momento de la consagración? Cuéntenos, que es interesante saber esa opinión. Simplemente, mira, la vida matrimonial como la vida sacerdotal puede vivirse en una permanente novedad, una permanente rutina. Depende de la actitud espiritual, personal, para que tu vida matrimonial no sea una eterna rutina o tu vida sacramental como sacerdote no sea una eterna rutina. Tú verás sacerdotes que uno dice, el Padre consagró la Eucaristía a la carrera, celebró la misa por despacharnos rápido, dice la gente. Tal vez el Padre, como un matrimonio viejo y cansado, se dejó rutinizar, se puso en modo automático y pierde el sentido del misterio. Creo que lo primero que hay que hacer es, tiempo con calma para la Eucaristía. A mí siempre me han cuestionado porque me parece que las Eucaristías son largas, y yo les digo, pero les gustan, porque las ven. Y no es el tiempo de corto o de largo, es el tema de la vivencia del amor. Segundo, hay que tener conciencia clara del misterio que celebramos. Tener conciencia clara del misterio que celebramos en cada palabra, en cada signo, en cada gesto, en cada ritualidad, en toda la liturgia, para nosotros saber que estamos haciendo actual el sacrificio de hace 2000 años, único, universal, salvador, redentor de Cristo por la humanidad. Lo hacemos actual por nuestra vida, por la vida del pueblo de Dios, por quienes en ese momento ofrecemos la Eucaristía. ¿Usted nunca ha dudado, Padre? Como decir, si será... No, yo conozco de personas que me dicen, Padre, tengo mis dudas, tengo muchos defectos, pero si algo me ha dado el Señor y le pido que me lo conserve es la fe. Siempre he tenido la gratitud, el cariño, la adoración, la alabanza por la presencia real de Cristo. No me ha pasado eso, no digo que no me pueda pasar, por gracia de Dios, pero en estos casi 32 años de sacerdocio que cumpliré a final de año, nunca me ha pasado como dudar si Cristo está presente. Siempre he tenido la absoluta confianza de que el Señor está allí, ofreciéndose, ofrendándose por la iglesia entera, y uno hace un elenco de imágenes, de personas,
la paz del mundo, por la iglesia, por los pobres, los desempleados, los sufrientes de la guerra, los depresivos, los que han abandonado la fe o los que nunca la han tenido, por la juventud. Hay una serie de imágenes muy rápidamente que uno dice, Señor, por todas estas intenciones, te entrego este sacrificio que se hace actual hoy por toda la humanidad, de manera especial por estas intenciones. Y la transustanciación se da independientemente de que pronto el sacerdote sea un hombre pecador. Sí, la transustanciación obedece a la teoría más pura de la tradición escolástica sobre la teología sacramental de la Eucaristía, en donde dice verdaderamente hay un cambio de sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sabemos que el sacramento obra independientemente, ex opere operato, obra independientemente de la fe del sacerdote, del estado de gracia o no gracia del sacerdote celebrante, porque es que es la fe de todo el pueblo de Dios, no es solamente la fe del sacerdote que celebra, es la fe de todo el pueblo. Y estamos haciendo el sacrificio de Cristo, estamos haciendo la acción de gracias por la redención que Cristo ha obrado en la cruz en nosotros, de manera que esa fe comunitaria hace eficaz el sacramento celebrado. Como le decía, padre, aquí la idea es hacerle preguntas también muy prácticas. En ese momento de la consagración que estamos de rodillas, la persona en qué debe pensar, debe pensar, por ejemplo, en pedirle a Dios algo, en agradecerle algo o en adoración, padre. ¿Cómo debe estar en ese momento? Yo creo que pueden ser varias actitudes. La primera, un acto de fe, Señor mío y Dios mío, un poco las palabras de Santo Tomás, que lo dice con mucha frecuencia nuestros padres, nuestros abuelos. Señor mío y Dios mío, creo que estás presente realmente aquí en el pan que se está consagrando. Un acto de fe. Segundo, un acto de agradecimiento. Gracias, Dios mío, porque haces actual la redención obrada en la cruz hace 2000 años, la haces actual al hoy de mi vida, al hoy de mi vida. Y lo tercero, tú también puedes perfectamente valorar, alabar, pero también puedes pedir un hijo, el matrimonio, una enfermedad. Señor, mírame con misericordia, acuérdate de mí. Lo importante es esa conexión profunda desde la fe con esa dimensión más espiritual que no solamente biológica que hoy tenemos, y que mucha gente, millones de personas piensan que la vida solo se circunscribe a la dimensión biológica y olvidamos la dimensión interior, la dimensión espiritual, la dimensión más trascendente y más importante de la vida. Y eso es cuando entramos en oración y cuando vivimos sacramentalmente, por ejemplo, la entrega sacrificial de Cristo en cada Eucaristía. Yo pienso, padre, que nosotros somos tan interesados que se nos olvidó adorar al Señor, y en ese momento en que lo están presentando es el momento ideal precisamente para esto. Pero bueno, continuando con las notas que hemos preparado para todos ustedes, el Santo Padre afirmó que la Eucaristía es como una antesala de lo que será la eternidad. Durante el Ángelus, el Papa explicó por qué es importante comulgar. Francisco dijo que a través de la Eucaristía se entra en comunión con Cristo y con su humanidad, y también se participa de la vida eterna. E ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, in un certo senso anticipiamo il cielo sulla terra, perché dal cibo eucaristico, il corpo e il sangue di Gesù, impariamo cos'è la vita eterna. Ante 20.000 peregrinos presentes en la plaza, el Papa aseguró que participar en la Eucaristía también hace que las personas se preocupen más por los demás. La Eucaristía ci plasma perché noi viviamo solo per noi stessi, ma per il Signore e per i fratelli. La felicità e l'eternità della vita dipendono dalla nostra capacità di rendere fecondo l'amore evangelico que recibiamo nella Eucaristía. Por eso el Papa insistió en la importancia de comulgar para así poder actuar como lo haría el propio Cristo. Cuando andiamo alla comunione riceviamo la vita stessa di Dio e per avere questa vita è necessario nutrirsi del Vangelo e dell'amore dei fratelli. Nutrendoci di questo cibo possiamo entrare in piena sintonia con Cristo e con i suoi sentimenti, con i suoi comportamenti.
Padre, ahora le preguntaba yo que cuál de las dos partes de la misa es más importante y yo ahora me doy la respuesta o encuentro la respuesta en la nota que acabo de ver. En la primera parte no está Jesús presente, en la segunda sí. Ya el Señor está ahí presente. En la primera parte está Jesús presente en su palabra, pero de manera explícita, de manera esencial, de manera real, está en el pan eucaristizado, el pan consagrado. La comunidad es presencia de Cristo, es sacramento de Cristo, el sacerdote es presencia de Cristo, es sacramento de Cristo, la palabra es presencia y sacramento de Cristo, pero la presencia o la sacramentalidad por antonomasia paradigmática de Cristo es en el pan de la vida, y en ese sentido, digamos, la palabra nos prepara y nos anticipa, es la presencia a cierta distancia, pero ya en la Eucaristía como tal es la presencia plena, cercana, personal y transformante para nuestra vida cuando lo comemos, lo comulgamos fraternalmente. Exactamente, y ya no es solamente Jesús el que está presente, también está Jesucristo, está Dios Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Está la Trinidad ahí presente. Acabamos de celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. En nuestra fe es trinitaria y recordamos el final del Evangelio de San Mateo cuando Jesús dice: vayan y hagan nuevos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la base, digamos, bíblica para el desarrollo de toda la teología trinitaria. Y en la doxología final o alabanza final de la plegaria eucarística, el sacerdote toma a Cristo y miren lo bello que dice, como en una verdadera ofrenda, recordando las ofrendas rituales de las grandes religiones a lo largo de la historia. Toma el pan, toma el vino, que ya es el cuerpo y la sangre de Cristo, y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Tengo que crear toda la Trinidad. A mí de que cuando empezamos la celebración eucarística, dice el Padre, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en el salón puedo decir: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con ustedes. Y al final decimos, en la bendición final, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre, la acción trinitaria. En cada oración también decimos al Padre Dios, por Jesucristo, en el Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es una oración netamente trinitaria. Padre, a mí hay una imagen que me viene muy a menudo cuando estoy en la Eucaristía, que de pronto la vi en esa película que usted también la vio, El Gran Milagro, y es que en ese momento de la Eucaristía hay muchos ángeles que nos están acompañando ahí en la Eucaristía y están de rodillas, están en adoración, ¿o no? Así es, en la angelología, que es un tratado dentro de la teología que, digamos, se ha venido a menos en las últimas décadas, digamos, por el racionalismo que ha entrado también en la Iglesia. La angelología más pura se hablaba de cómo en la consagración eucarística cientos de ángeles están alabando, adorando, reconociendo la grandeza y el poder de Cristo que se hace presente en el pan consagrado. Ellos adoran por lo que nosotros no adoramos, es decir, ellos hacen esa partecita por nosotros. Ellos tienen plena conciencia de quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el tres veces Santo, 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 como se le dice en el Antiguo Testamento. Y en el fondo es una invitación, repito, a que la gente cuando vaya a esa Eucaristía no lo haga ni por rutina, no lo haga con tanta ignorancia, que a veces hay mucha ignorancia sobre, tal vez los sacerdotes no damos catequesis. Y lo tercero, vamos con la claridad espiritual de que nos vamos a encontrar con el Señor y que lo vamos a recibir en el pan y el vino consagrados. Y aquel que dice: padre, yo no puedo comulgar, digo, siempre se quedó como a mitad del camino. Ir a un banquete, se sienta a ver comer a los demás, pero él no come. Siempre queda a mitad del camino. Exactamente. Bueno, y precisamente hay mucha gente, ahora que el Padre trata ya el tema de la comunión, que se preguntan que si está bien comulgar en la mano, es decir, que comulgar en la mano se dice, ¿cierto? Sí. Comulgar en la mano. Entonces, veamos qué nos dicen en esta nota. Durante una audiencia general en marzo, el Papa recordó qué dice la Iglesia sobre el modo de recibir la comunión. Dijo que puede hacerse directamente en la boca o en la mano. Secondo la prassi ecclesiale,
il fedele si accosta normalmente all'Eucaristia in forma processionale, come abbiamo detto, e si comunica in piedi con devozione oppure in ginocchio, come stabilito dalla Conferenza Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è permesso, sulla mano, come preferisce. El secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos explica por qué es así. Cada conferencia episcopal debe decidir si en su zona es más adecuado recibir la comunión en la boca o en la mano. Dependerá de la cultura. Hay lugares donde está mal visto tomar algo directamente en la boca o al revés. En algunos sitios puede resultar hasta ofensivo. Los debates sobre la comunión también han afectado a los celíacos. Hay quienes han puesto en duda si es Eucaristía el pan modificado que ellos utilizan para comulgar. El pan que usamos para la Eucaristía debe tener un mínimo de trigo, por lo que algo de gluten debe tener. Si no tiene nada de gluten, no es pan. Hay alimentos para celíacos que tienen soja o patata para sustituir el trigo, pero el trigo es necesario para que se pueda celebrar misa. La Iglesia quiere adecuarse a las costumbres locales y a quienes tienen problemas con el gluten para cumplir su objetivo, que todos puedan recibir la Eucaristía. ¿Qué opina de esto que dice el Santo Padre, que decía el Papa Francisco? A ver, primero estamos tomando nota del Papa Francisco porque es que el Papa León lleva pocos meses de haber sido nombrado y ya posicionado ante el mundo, de manera que toda esta riqueza eucarística, a propósito de que este domingo es el domingo del Corpus Christi Sanguinis Christi, nos ha llevado a mirar en los archivos de la Iglesia y de Rome Reports pronunciamientos del magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía. Entonces hacemos esa apreciación que se ha hecho sobre el Papa Francisco. Lo segundo es como la libertad que da la Iglesia. Si una persona en su fe, y en muchos los creyentes que dicen, padre, yo no me siento bien recibiendo a mi Señor en la mano, démoslo en la boca, el sacerdote debe de dárselo en la boca, respetando, digamos, la piedad y la sensibilidad religiosa y espiritual de quien va a comulgar. Quien dice me siento en la mano, lo puede hacer perfectamente en la mano, simplemente asegurándose el sacerdote que mire que inmediatamente se lo lleve a la boca para evitar algún tipo de sacrilegios. Creo que el acento no lo debemos de colocar tanto si es en la boca o en la mano, el acento lo debemos de colocar en la interioridad, en la recta intención, en la limpieza de corazón en el momento de comulgar. Yo siempre cuento la historia de una señora que me dijo, padre, no he observado la hora de ayuno eucarístico, le llevó a la comunión de enfermos y me dijo, conversemos un rato. Conversamos esperando, porque ella había desayunado y dijo, padre, no llevo una hora. Entonces dije, no quiero escandalizar a la señora, me senté a conversar con ella. El momento en que ya había pasado el tiempo, le dije, bueno, vamos a tomar la comunión porque voy a seguir llevándole el viático a otros enfermos. Y me dijo, bueno, padre, si le dice a mi hija que me traiga un vasito con agua para pasar la comunión. Y le dije, yo lo puedo decir, pero díselo tú. Dijo, no, es que yo allá no le hablo. Entonces uno dice, Dios mío, yo me quedé de una pieza y yo dije, qué escándalo tan riguroso, tan escrupuloso y tan fariseo de observar una hora de ayuno eucarístico, pero con su hija, con la que vivía, no se hablaba, y esto no le parecía que eso era inconveniente, era obstáculo para recibir la comunión sacramental. Ahí no había ninguna preparación. Cuando no le hablas a tu propia hija dentro de tu casa para poder comulgar sacramentalmente. Entonces no coloquemos tanto el acento en lo de afuera, sino en la recta intención, en el recto vivir, en el limpio obrar de nuestro ser profundo. Antes de pasar a varias preguntas sobre esto de la comunión, padre, veía yo que en una iglesia ortodoxa repartían la comunión con una cucharita. Entonces imagínese usted, esa cucharita iba de boca en boca. Pero reparten que la sangre de No, Cristo. la ponían en una cucharita, la hostia, la cogían, la hostia, se la daban, esa pasaba de boca en boca. Siquiera no es costumbre nuestra. Siquiera no somos ortodoxos. Sí. Bueno, probablemente por un tema ya práctico, lo vimos durante el tiempo del COVID, algunos sacerdotes
lo hacen con mucha discreción, evitando de pronto contacto. Cuando tú llevas a la boca, a veces la persona saca muy rápidamente y muy bruscamente su lengua y tú me des algo de saliva. Entonces hay que ser muy delicado porque el siguiente comensal puede acceder a la saliva del anterior, entonces no hay que ser muy delicado, colocarle, como depositarle en la lengua y no introducirle para que no quede todo de saliva. Es un tema que vivimos los sacerdotes y que hay que manejar con mucho tacto, con mucha delicadeza. Exacto, precisamente yo agradezco mucho al párroco de la iglesia donde yo voy, porque él siempre antes de dar la comunión se echa alcohol y me parece que es como una delicadeza como con todas las personas, pues porque lo que usted dice, padre, muchos microbios que pueden pasar sin quererlo. Pero bueno, continuamos con las cosas importantes. Eso es de una escrupulosa como soy yo, padre, discúlpeme. Hablemos de lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona dice, yo estoy en pecado, pero quiero recibir la comunión? ¿Podría decir, me confieso después, recibo la comunión ahora y me confieso después? Lo ideal no es eso, lo ideal no es eso. La tradición más pura de la iglesia nos invita siempre primero a una reconciliación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, en el sacramento de la misericordia, sacramento de la reconciliación o sacramento de la confesión sacramental, y luego comulgar. Por alguna causa excepcional que tú digas no pude hacerlo, pero digamos no debe ser la regla, porque primero es una construcción del primer piso y luego el segundo del primer piso es primero yo tener esa reconciliación profunda con Dios, haber recibido su misericordia, su perdón y luego entrar en esa plena comunión con Él en el sacramento eucarístico. Algunos dicen que el Papa Francisco permitió en este momento la comunión para los divorciados vueltos a casar. Es una discusión que quedó abierta, pero que ha generado, digamos, heridas entre la gran tradición eclesial que ha sostenido no la comunión sacramental para divorciados vueltos a casar y los que dicen yo sí lo puedo hacer. El Papa, con la mejor intención, el mejor criterio de llevar la misericordia hasta el extremo, lo ofreció y algunas conferencias episcopales lo han tratado de implementar. De todas maneras, la gran tradición eclesial por 2000 años es ser muy delicados al momento de comulgar y no ser nosotros juez y parte, y decía, no, yo ya me arrepentí, entonces yo comulgo, o para mí esto no es pecado, yo comulgo. Yo creo que hay que tomar con más conciencia y un poquito más de seriedad el sacramento eucarístico que recibimos. Habrá zonas de misión donde dicen, oh, padre, no, he buscado sacerdote, no me puedo confesar. El sacerdote dirá, bueno, en este momento estoy en la misa, no hay otra más, no vuelvo en 6 meses, entonces comulgue y enseguida te confieso, que no desaproveche la ocasión, pero digamos la regla general es la de la previa confesión sacramental. Padre, qué tan grave es recibir la comunión en pecado? Hay un texto del Nuevo Testamento muy fuerte, dice, quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Poco lo citamos los predicadores, pero ahí está el texto. Yo creo que esto no es como recibiendo una galleta, no es recibiendo un dulce, no es... Y hay que mirar, digamos, cuando tú me hablas de pecado, hablo de una persona que no está abierta al arrepentimiento, que no está abierta a la contrición, que no está abierta al perdón de Dios. Algunos me dicen, padre, pero es que si Dios es bueno y salva a todos, entonces ¿por qué me va a condenar? Entonces yo te diré, Dios es bueno y Dios quiere que todos nos salvemos. Dios no condena a nadie. Eres tú mismo quien te autoexcluyes de la salvación, eres tú mismo quien se autocondena por cerrarte a la misericordia, al perdón, a la salvación de Dios. Yo conozco personas que he ido a llevarle la comunión en agonía porque su cónyuge, normalmente una esposa, me ha pedido. Me dice, no, padre, yo no creo en eso. Dice, mi amor, te estás muriendo. Dijo, que me muera así. Yo no puedo obligarla. Y me han tocado personas que han muerto así y no han recibido la comunión sacramental. Dios no los condena. Ellos se autoexcluyen de la salvación, pero Dios siempre nos deja en plena libertad de recibir o no la misericordia divina. Padre, ¿qué pasa en uno cuando ya recibe la comunión? Yo creo que es un proceso de cristificación. A mí me encanta este texto precioso de Gálatas 2:19-20,
Cuando dice Pablo a la comunidad de Galacia, dice, estoy crucificado con Cristo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, en este cuerpo, vivo por la fe en aquel que se entregó por mí. Yo creo que es un proceso de cristificación. Yo, durante el tiempo de la pandemia, cuando celebraba la Eucaristía en mi casa, siempre, digamos, allá en la mesa del comedor, después de la comunión, quedémonos un rato en silencio, que a veces es la palabrería, a veces son los cantos y no podemos hacer un momento de silencio. Siempre en mi casa, mi madre, mis hermanos, cuando he celebrado con ellos, sobre todo en estos tiempos de la pandemia, siempre, después de la comunión, en silencio, démosle gracias al Señor, contemplemos el misterio, somos Cristos vivientes con la comunión eucarística que acabamos de recibir. Yo alguna vez vi cómo recibían la comunión unas religiosas contemplativas. Padre, daba gusto, ellas estaban en éxtasis, les juro, recibiendo al Señor, porque uno lo hace, pues sí, como, y bueno, y va para el puesto, y bueno, pero no lo hacen con ese fervor. Es complejo, y digamos, cuando ves una religiosa contemplativa en una comunidad donde son 20, donde la Eucaristía es con toda la calma, y otra es donde el pobre sacerdote tiene 500 personas, el niño está llorando, es la hora del almuerzo, está haciendo mucho calor, no sé qué, es complejo, pero hay que tratar en la medida de lo posible con cierto realismo de conservar como ese espíritu contemplativo, ese espíritu de adoración, no solamente después de comulgar, sino en toda la celebración eucarística. Es el misterio más grande de nuestra fe. Bueno, y hablando de religiosas, conozcamos cómo hacen ellas las hostias en la única parroquia que hay en Gaza, este punto de conflicto hoy en el mundo. En Gaza ni siquiera la guerra ha impedido que los cristianos reciban los sacramentos. En la única parroquia católica de la zona se siguen celebrando misas diarias a pesar de los bombardeos. Cuando las materias primas para recibir la comunión escasean, una de las prioridades es buscar recursos. Si bien antes, al inicio de la guerra, por 2 meses y medio, hacíamos las 2 misas, al amanecer y al atardecer, como era costumbre allí, pero ahora también para ahorrar hostias y vino, porque tampoco se consigue vino, ni siquiera en momentos de paz, porque por distintos motivos culturales y de leyes de allá está prohibido. Entonces, de hecho el vino lo traen 2 veces al año, una vez el nuncio, una vez el patriarca, es decir, el obispo, y vamos usándolo a cuentagotas. Los continuos conflictos en Gaza que vienen desde hace años hicieron que se tomase la decisión de fabricar las hostias dentro de la iglesia de la Sagrada Familia. Lo hacen los mismos religiosos y fieles que consiguen los ingredientes, preparan la masa y le dan forma al pan que después se consagrará y administrará en la Eucaristía. Al mes de que habíamos comenzado a hacer las hostias, hicimos la primera comunión. Y tomaron la comunión 8 niños, 4 católicos y 4 ortodoxos. Como sabemos, los ortodoxos pueden recibir los sacramentos con las debidas disposiciones en las iglesias católicas, y este es uno de los casos, y aparte ellos, los mismos papás, varios de los cuales ellos habían hecho las hostias. El padre Romanelli se refiere a estas imágenes del 6 de enero, día del bautismo del Señor, cuando un grupo de niños, a pesar de la guerra, tuvo la oportunidad de recibir su primera comunión. El padre Romanelli decía en una nota que vimos hace ya unos días que si Gaza no es un infierno es porque Jesús sigue estando allí presente. Padre Carlos, ¿qué pasaría si de pronto en una comunidad falta el vino o falta el trigo para hacer las hostias? ¿No hay Eucaristía? A ver, el trigo, que es la base del pan, nos habla de un alimento universal, y Jesús, en su voluntad divina, quiso hacerse presente en un alimento que es universal a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones. Cuando se dio la teología de la liberación en América Latina, algunos sacerdotes, pensando que eran progresistas, pero con falta de criterio, decían, pues lo nuestro es comer la arepa, y consagraban una arepa en vez de pan. Y yo pienso que esto es un abuso litúrgico,
Ya lo decía el prefecto del dicasterio para la vida, el culto divino, los sacramentos del culto divino. Decía, tiene que tener un mínimo de trigo, porque se busca que el signo sea lo más real y lo más similar a lo que Cristo hizo, que fue consagrar el pan. Igualmente el vino que viene de la uva. Entonces también tener vino. Las especies eucarísticas. Sabemos de casos del cardenal Bantuán, que estuvo en la cárcel y lograba, permítame la expresión, contrabandear un poquito de vino, y decía, yo consagraba gotas de la sangre de Cristo en gotas de vino, y el pan lo partía en su mínima expresión, pero en el fondo estaba conservando la originalidad y la autenticidad del signo litúrgico, el pan de trigo y el vino de la uva. Padre Carlos, ya para finalizar, ¿qué pasaría en el mundo si no existiese la Eucaristía? Yo pienso que, lo hemos dicho, la Eucaristía es el alma de la Iglesia, y la Iglesia es el alma del mundo. En una humanidad tan deshumana, cuando acabamos de empezar la guerra la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estamos a miércoles, la guerra Irán-Israel. Ya no es solamente Israel-Gaza, no es solamente Israel-Palestino-Israel, ahora iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán, uno dice, Dios mío, cuánto ha clamado el Papa, y dice, tengo todo el cariño, todo el gusto para que conversemos con humildad, con buen propósito, con buenas intenciones, dialoguemos, negociemos, ha dicho el Papa León. Yo creo que la Eucaristía es lo más grande que tenemos como cristianos católicos, y no dejemos de orar a través de la oración máxima, que es el sacrificio incruento, no sangriento, de Cristo en la Eucaristía por la humanidad, para que vuelva la humanidad a la humanidad, y no es un pleonasmo, porque es que nos tratamos como bestias, como lobos, como animales. Y el mundo en este rumbo que está tomando simplemente está generando un gran sufrimiento, un gran dolor, una gran pobreza, y caminamos hacia pequeñas catástrofes. Ojalá la Eucaristía que celebramos, los 1.400 millones de cristianos católicos en el mundo, nos ayude por la fuerza de Cristo Redentor a mover estos líderes endurecidos en su corazón, ensoberbecidos, codiciosos, llenos de odio, llenos de ganas de venganza, a detener esta locura del mundo que vemos que cada vez se vuelve más complejo y más difícil de vivir. O sea que en estos momentos, Padre Carlos, que muchas personas están pensando en refugios atómicos, ante una bomba atómica y demás. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar, los que somos creyentes, los que somos hijos de esta iglesia, de la Iglesia Católica, es en recibir el pan del camino, el sustento para la vida eterna, ¿no? Para la vida eterna y para la vida presente, no solamente para la vida eterna. Creo que hoy más que nunca el ser humano, si no vuelve a Dios, afrontará en los próximos años, ya no digo décadas, en los próximos años, grandes sufrimientos, porque uno sabe que empiezan primero la beligerancia verbal, la incontinencia en pequeñas acciones bélicas, y luego vienen las grandes conflagraciones de guerra. Oremos, porque en la guerra no hay vencedores, hay vencidos. En la vida no hay victoriosos, en la guerra no hay victoriosos, hay derrotados. En la guerra no hay paz, hay dolor, destrucción, hambre y pobreza. En la guerra se conculcan todos los derechos humanos, se violan. De manera que como creyentes tal vez no podemos estar en Israel, no podemos estar en Ucrania, no podemos estar en África, en Nigeria, no podemos estar en Siria, pero con nuestras oraciones sí podemos estar con ellos, y la oración por excelencia es la Eucaristía, por la paz del mundo, y que el espíritu del resucitado, espíritu de paz, llegue al corazón de estos líderes belicosos y de líderes en Occidente, sembradores de odios, polarizadores, con aires dictatoriales, que llegue la paz a nuestros corazones. Vimos el lunes pasado, antier, el cardenal de Colombia reunía al presidente de la República, al presidente del Congreso, a dialogar para que esta incontinencia verbal, estos discursos de odio, no polaricen más nuestro país, que empieza a preocuparnos.
Bueno, con ese, Padre, muchísimas gracias. Con esa invitación pues a orar, orar y orar. Despedimos este programa agradeciéndoles a todos ustedes que se han quedado con nosotros en este espacio y también a los servicios de Ron Report y a todo el equipo de Amén Comunicaciones y muy particularmente a Adrián Maduro, quien nos acompaña en el Control Master. Que tengan un resto de día muy feliz. Amemos mucho la Eucaristía, participemos fructuosamente de la Eucaristía. El Señor los bendiga.